Buenas tardes, soy José Antonio Gallardo, socio director de HBO Consulting, colaborador del Foro de Recursos Humanos, en este espacio virtual que desde Andalucía estamos realizando gracias al canal abierto por el Foro de Recursos Humanos que dirige Francisco García Cabello. Hoy día 29 de mayo continuamos en pleno proceso de desescalada. Concretamente en Andalucía hemos pasado a la fase 2 y el lunes próximo tenemos con nosotros las provincias de Málaga y Granada, con lo cual estaremos todos juntitos, ¿no? El Foro de Recursos Humanos es el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de los recursos humanos de las voces de sus protagonistas. Hoy nos acompaña María Teresa Guerrero. Teresa nace en Sevilla, está casada, no tiene hijos, pero tiene dos preciosos perros, ¿no? Es graduado social, es MBA por la Universidad de Maryland College Park, tiene un máster en recursos humanos en Troy State University, en la Universidad de Alabama, Florida, Estados Unidos. Toda su trayectoria profesional ha estado ligado a Marriott's Vacation Worldwide, primero como Human Resource Manager en Playa Andaluza, en Estepona, y posteriormente como HR Director y desde el año 2013 como director de Human Resources Operation and Sales Marketing en Costa del Sol, en Marriott, ¿no? Recordar que Marriott ahora mismo pues es de los líderes en el sector de hoteles a nivel mundial, ¿no? Muchas gracias, Teresa, por estar con nosotros esta tarde. A vosotros, a vosotros. Muy bien. Bueno, pues la primera pregunta es cómo estáis gestionando, cómo ha afectado a vuestro sector de hotel en la Costa del Sol, en Málaga, esta pandemia y más concretamente a vuestra empresa, ¿no? Pues como todo el mundo sabe, el sector de la hostelería ha sido uno de los más afectados por esta crisis y de hecho seguimos estando afectados porque de momento todos los hoteles en la Costa del Sol están cerrados y en nuestra empresa pues exactamente igual. En el momento que entramos en confinamiento, nos vimos obligados a cerrar el resort y por consecuencia también la oficina de ventas, ya que nuestra oficina de ventas, el Sales and Marketing, va ligada directamente con el hotel, porque solo vemos a los clientes que vienen a alojarse en nuestros resorts y que le proponemos ese tiempo compartido, que es cómo funcionan los clubes de vacacionales de nuestra empresa. Entonces tuvimos que cerrarlo tanto los resorts como las oficinas de ventas y de momento la oficina de ventas sí que hemos empezado ahora un pequeño repunte de una campaña de telesales, nos hemos reciclado y ahora pues el resort pues esperando a ver si esto que ha dicho ahora el gobierno de no tener que tener cuarentena funciona o no funciona y si empezamos a recibir reservas para poder abrir nuestras puertas. Así que la verdad que bastante impacto. Es muy triste ver el resort vacío, porque nunca estamos vacíos, somos de esos poquitos que no cierran en temporada baja, como le llamamos, porque al ser tiempo compartido es su casa fuera de su casa y siempre tenemos propietarios que están allí viviendo y alojados. Entonces es muy triste verlo solo, pero esperamos que pronto esté otra vez lleno de gente y podamos volver a dar un servicio estupendo. La mayor parte de los clientes en lo que es el time sharing, ¿no? El tiempo Sí, compartido, son europeos, sí. americanos, españoles. ¿De qué nacionalidades son? Sí, mayoritariamente nuestro grupo más grande de propietarios son ingleses, alemanes, americanos, obviamente, porque la empresa es americana, de toda la nacionalidad, italiano, europeos de todas las nacionalidades, y luego también tenemos árabes de varios países del este. Pero mayoritariamente españoles hay muchos menos, que son los que vienen normalmente en agosto, que suelen ser más que nada bastante el grupo, con excepciones de Madrid. Y Madrid, como sabéis, pues está incluso una fase por detrás de nosotros, que llevamos una fase por detrás vuestro. Entonces, estamos ahí con los dedos cruzados porque incluso nuestros propios únicos propietarios nacionales tienen más difícil el hecho de poderse mover. Entonces, ahí estamos cruzando los dedos que pronto puedan venir.
Bueno, parece que ahí en el tema de los vuelos y del tema del periodo de cuarentena, el gobierno yo creo que ha reflexionado, ¿no? Sí, Y ahora se está hablando, ¿no? De que a partir de julio pues ya se puede empezar a, por lo menos, abrir las fronteras, ¿no? ¿Vale? sí, Lo sí, cierto y sí. verdad es que otros países europeos, como bien sabes, están abriéndola a partir de mediados de junio, ¿no? Por lo cual, obviamente, bueno, ahí estamos, ¿no? Muy bien. Sí, por eso yo creo que tanto nosotros como el resto de los hoteles de la Costa del Sol, que estoy en contacto con mis compañeros profesionales de recursos humanos y hablamos frecuentemente, estamos muy a la expectativa de ver las reservas. O sea, todo va a depender de cuándo abrimos. ¿Cuándo abrimos? Pues depende mucho de la reserva. Entonces, animo desde aquí a que reserven y que vayan de vacaciones y que podamos abrir todos los hoteles, no solo nosotros, claro. Ahora mismo entonces entiendo que que estáis todas las personas están en el ERTE por fuerza mayor, ¿no? Correcto. Tengo a ¿A la cuántas personas afecta? casi. Pues ahora mismo nosotros en el resort tengo unos 100 trabajadores, de los cuales pues es que acabamos de sacar un par de técnicos para refuerzo porque el mantener un hotel cerrado parece que no, pero hay que mantenerlo y las cosas se van estropeando de no usarla. Y ahora mismo somos unos 10 los que estamos fuera del ERTE. Bueno, estamos parcialmente en ERTE, con reducción de jornada, pero trabajando, y el resto está completo dentro del ERTE. O sea que Muy unos bien. 80 más o menos. Y en ventas, pues tengo, ahora mismo hemos sacado parte de esa plantilla para esta campaña, pero somos unos 100 ciento y poco que están en ERTE completo y unos 20 que ahora mismo estamos a tiempo parcial. Y teletrabajando también, ¿no? Sí, la gran mayoría de los que estamos trabajando estamos Están teletrabajando. teletrabajando. O sea, Vale, vale, vale. menos Muy los que bien. están haciendo pues los turnos de vigilancia y de mantenimiento del resort Ujú. en sí, que esos están físicamente en el resort, Muy bien, que bueno, no pues podemos recordar a dejarlo los solo. oyentes que estamos en el programa Foro de Recursos Humanos. Ahora pasamos a tener la entrevista interesantísima entrevista con Teresa Guerrero desde Estepona, en el programa HR 24 horas que también coordina Francisco García Cabello, de modo que os esperamos a continuación. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, damos la bienvenida a los oyentes en el espacio HR 24 horas. Continuamos la entrevista con Teresa Guerrero, directora de Recursos Humanos, Sales and Marketing en Marriott Vacation y desde Estepona. Bien, hemos estado hablando de cómo le afecta al sector y a su empresa. Y ahora, bueno, pues yo creo que, Teresa, yo creo que no sé si sabes la teoría del cisne negro, ¿no? El cisne negro lo encontraron unos exploradores australianos, ¿vale? En el siglo XVIII y descubrieron este cisne negro, ¿no? Entonces, hay una teoría economista que dice que, bueno, hay algunos eventos que los economistas no pueden predecir en base a los hechos pasados, ¿no? Porque son hechos absolutamente imprevisibles y que no se pueden pronosticar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos ahora mismo en un cisne negro, ¿no? Es decir, recientemente hemos tenido algunos, ¿no? Como puede ser el 11S, como pudo ser la crisis de Lehman Brothers, ¿no? En el año 2008, ¿no? Y este es otro, ¿no? Porque la verdad es que va a haber un antes y un después. Yo creo que las cosas van a cambiar bastante, ¿no? Entonces, bueno, no sé, desde tu perspectiva, ¿qué lecciones podemos sacar de esta crisis? Yo creo que las lecciones, primero que hay que reinventarse constantemente, porque lo que has dicho del cine negro es así, o sea, hay muchas cosas que no están en nuestro control, no tenemos los negocios perfectos en los que nos podemos relajar y decir, Buah, yo ya he dado con la, la fórmula mágica del negocio perfecto y ya me relajo porque aquí a disfrutar. Hay que estar siempre innovándose y siempre actualizándose y desgraciadamente pues esta innovación y este cambio de chip en cómo hacer negocio y cómo sobrevivir a esta crisis tan grande, pues es lo que es lo que nos viene ahora. Eh, ¿Qué he sacado yo personalmente de esta crisis? Mi empresa valoramos muchísimo, de hecho nuestro eslogan es cuida a tus trabajadores, tus trabajadores cuidarán a tus clientes y tus clientes volverán.
Entonces, nuestra filosofía de empresa es siempre el cuidado al asociado, que le llamamos, porque es parte de este negocio, ¿no? Y yo de esta crisis he sacado que es increíble el compañerismo, el apoyo, el entendimiento. En un principio yo he sufrido muchísimo sobre todo tengo todavía compañeros que no han cobrado el ERTE, que desde el mes de marzo todavía no han cobrado. Entonces es muy duro ver cómo te van escribiendo, cómo te van llamando, con su no entiendo, qué pone el SEPE, qué dice el SAE, que enfrentados a una tecnología, porque todo había que hacerlo desde digital. Personas que, no, pero yo quiero ir a la oficina, no puedes, está cerrado. Y ver cómo todo esto, estas personas ante todo te han valorado, han estado a tu lado, han agradecido cada pequeña cosita que has hecho por ayudarlo, por ir un poquito más allá de echar una mano, entendiendo que había personas pues que no tenían a lo mejor los conocimientos o nunca se habían enfrentado a esto y no sabían cómo hacerlo, y que tanto mis compañeros como yo hemos puesto toda esa voluntad de ponernos en su lugar y ver pues por lo que estaban pasando y lo que tenían que hacer, y esa unión. O sea, yo muchas veces hablando con otros compañeros, ese miedo a las represalias, verás ahora, pero al revés, es todo positivo. La gente se ha humanizado, ¿no? Más, yo creo, con esta crisis, porque han visto que es algo totalmente fuera de nuestro control, ha sido tal descontrol de la pandemia, que era algo tan superior a todo, que nos ha vuelto más humanos, y dentro de los recursos humanos, pues que la gente sea más humana, creo que es el lado más positivo que podemos sacar de esto, ¿no? De ese aflorar ese compañerismo, el hacer grupos de WhatsApp, pues voy a ayudar a este, que si él no puede yo le explico cómo, ese valorar el esfuerzo de las personas, ¿no? Por encima de todo lo demás, por encima de gente que incluso no ha cobrado, que no tiene ni para comer, ¿no? Y esa es la parte más positiva. Si te puede servir de algo, Teresa, el otro día leí que el presidente del comité de empresa de un importante hotel de Madrid le mandó una carta a la ministra de Trabajo, a Yolanda Díaz, indicándole la situación de los trabajadores. La ministra de Trabajo se interesó por ellos y a los 2 días ya habían cobrado todo. Te lo digo Así que porque hay que escribirle, ¿no? hay que escribirle, pero no tú, Hay el que presidente del escribirle. comité de Pues empresa, ¿vale? tomo nota, tomo nota. Yo Anota, no tengo comité de empresa. no tiene comité, Yo bueno, tengo pero la fortuna de no necesitar un comité de empresa, pero vale. como ves, tengo mucho contacto con los Sí, trabajadores sí, 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 y sí. hemos hecho lo posible para que ellos puedan cobrar, pero hay cosas que están fuera del control. Pero mira, Está claro, está todo me lo claro. apunto. Muy bien, bueno, pues evidentemente la prevención de riesgos laborales siempre desde recursos humanos se ha considerado un poco como la hermana pobre, ¿no? Entonces ahora, por contra, ha cobrado un protagonismo fundamental, ¿no? Entonces, ¿cómo piensas que se puede ir produciendo, con qué medidas de seguridad y salud, esta reincorporación de las personas, ¿no? De nuevo a la empresa, ¿no? ¿Qué proceso de escalada de este punto? Si tienes algún plan, en fin, si has tenido algún tipo de informe desde prevención de riesgos laborales para que se vaya produciendo las mejores condiciones posibles, ¿no? No sé si me puedes Pues apuntar algo. sí, sí. Pues sí, claro. A ver, prevención de riesgo es súper importante en cualquier empresa, indistintamente al negocio al que se refiera. Como te he dicho, nosotros cuidamos mucho a nuestros trabajadores y la prevención de riesgo es de verdad demostrar que tú te preocupas por los trabajadores. Al ser una multinacional, como imaginarás, en Marriott tenemos miles de protocolos, y el protocolo, por supuesto, de prevención de riesgo nos llega desde corporate, desde las oficinas centrales, con una serie muy estrictas de medidas, tanto para los trabajadores como para los clientes, para que nos aseguremos que los trabajadores están seguros trabajando y que los clientes están seguros y que pueden venir a una casa segura, porque al ser una multipropiedad son apartamentos, ¿no? Entonces es un hogar completo, es un piso totalmente amueblado y equipado, y que cumplimos con unas estrictísimas medidas de prevención de riesgo y de limpieza y demás. Y entonces todas esas medidas que vienen de Corporate América tienen que unirse con Prevención de Riesgo España. Tenemos una estupenda mutua, tenemos Quirón Prevención, y con nuestro técnico de la mutua hemos preparado los planes de contingencia
y adaptados esas medidas y esas normativas españolas de prevención a la nuestra propia de la empresa. De hecho, justamente ayer estaba reunida con mi técnico de prevención para poner todo esto en tareas y funciones y en medidas preventivas que podamos cumplir. Todos los que se han ido incorporando hemos ido cumpliendo con esa entrega de EPI, esas separaciones, espacios, mascarilla, todo, para que cumpla con todo estrictamente, y limpieza, muchísima limpieza. Claro, como todo el resto de las empresas que quieran abrir ahora mismo, hemos tenido que invertir mucho dinero y seguimos con muchos planes de invertir en muchas mejoras para reducir todo eso, como en las puertas, interruptores con sensor, grifos con sensor, todo ese tipo de medidas que van a ayudar a prevenir esos posibles contagios. Cuanto menos cosas toquemos, pues más fácil. Entonces, la verdad es que mi empresa es muy estricta y la mutua es muy correcta, y hemos hecho una combinación bastante completa y lo estamos implementando. Conforme va pasando, lo vamos implementando, porque claro, a medida que se han ido incorporando, hemos tenido que ir tomando medidas. Hay un tema que creo que es fundamental y es cómo gestionar el miedo, que es muy humano, ¿no? Sí, Evidentemente en Málaga la pandemia, bueno, pues ha entrado con mucha virulencia. De hecho, yo no sé si sabes o no que yo estuve en marzo en Málaga en mi actividad formadora de mediadores laborales y estuve dando una formación a 1 de marzo, y un compañero de la Confederación de Empresarios de Málaga, que es graduado social, pues resulta que se infectó de coronavirus, ¿no? Con la mala fortuna de que falleció a final del mes de marzo, ¿no? Por lo cual, obviamente, a mí me tranquilizó, como es lógico, y a mi familia, ¿no? Entonces, no sé si desde el punto de vista de un poco de psicología o de atención a las personas, habéis pensado algún tipo de... Hay empresas que dan un tipo de apoyo psicológico, ¿no? Cuando la persona se encuentra con ansiedad o incluso con depresión o con miedo, ¿no? No sé si habéis sí. contemplado este tipo de posibilidad de ayuda. Sí, sí lo hemos contemplado, porque de hecho justo antes del confinamiento ya hemos tenido ese lógico comportamiento de miedo, ¿no? Personas tanto en un lado del negocio, en el resort, porque de hecho justo cuando nos confinaron teníamos una campaña en venta con italianos. Imagínate lo que es estar escuchando lo que estaba pasando en Italia y tu resort lleno de italianos, tu oficina de ventas llena de italianos, y todos pensando y si esto lo traen y nos lo pegan. Entonces hubo mucho miedo. Afortunadamente, los que ya habían llegado anteriormente a ese foco grande en Italia, pero claro, hubo mucho miedo de trabajadores que me decían, por ejemplo, compañeras que vivo con mis padres y mis padres son muy mayores, y como yo llegué con el bicho, me decían, como yo llegué con el bicho y se lo pega a mis padres, no me lo voy a perdonar en la vida, ¿no? Y dicen, mis niños son niños, y los niños, pues en esos momentos no se veía que era tan peligroso como las personas mayores. Y claro, tú tienes que hacer lo que tú has dicho, esa labor de psicología, de tranquilizar y de ver qué opciones y flexibilizar qué podemos hacer por ti para ayudarte para que esto no pase, ¿no? Entonces, en mi oficina de ventas tengo personas bastante mayores trabajando. Tengo una media de 6, 7 personas que pasan lo de los 65 años. Entonces, estas personas, pues la verdad que algunos no tenían miedo ninguno, y otros sí que tienen bastante preocupación. Y cuando se han incorporado, 2 de ellos que se han incorporado ahora, han venido al principio con bastante miedo, pero al ver las medidas que estábamos tomando y ver que estaban bastante seguros dentro de la oficina con las medidas que tenían, se han ido tranquilizando. Pero sí, eso lleva el tiempo en calmar, y sí que hemos hablado también con la mutua para ver también un poco cómo podíamos barajar esas situaciones con esas personas sensibles, en grupos sensibles y de riesgo, que puedan enfrentarse a esa situación ahora si empezamos a recuperar y podemos volver todos a la actividad, ¿no? Muy Y bien. por supuesto que plantearnos esa ayuda extra si es necesaria, Yo creo que esta porque pandemia ha puesto también en valor la importancia de la responsabilidad social empresarial, que en algunos sí, casos estaba como una especie de pancarta o de eslogan, pero que pocas veces se ponía en valor. Y ahora ha llegado el momento
el momento de las marcas, ¿no? O sea, el momento Sí. de decir, aquí estoy yo, voy a de alguna manera revertir a la sociedad parte de mis beneficios, ¿no? Y bueno, de hecho hay hoteles que, como bien sabes, pues han puesto a disposición del personal sanitario, incluso para acoger a aquellas personas que están un poco, bueno, en principio confinadas, ¿no? Con un pronóstico leve para, evidentemente, que no puedan contagiar al resto de la familia, ¿no? Entonces, ¿piensas que este tema de responsabilidad social va a seguir siendo ahora, cuando pase un poco la pandemia, un elemento diferenciador? ¿Esto ha venido para quedarse? Yo espero. Yo lo espero de verdad, José Antonio, porque de hecho, bueno, mi empresa Marriott Hoteles fue uno de los que se ha ofrecido, de los primeros que se ofreció en Madrid a ser residencia de estas personas leves infectadas, pero sé que aquí me consta que hay varios hoteles que están haciendo esa labor, incluso hoteles que están haciendo comida para personas necesitadas, y yo la verdad que me alegra mucho porque nuestra cadena tiene un espíritu de servicio, una política muy, muy buena, una filosofía muy buena, que es ayuda a todo lo que el, 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 el círculo que te rodea, ayuda a tus trabajadores, ayudas a tus proveedores y ayuda a la sociedad en la que se instalan nuestros hoteles y resorts. Entonces nosotros llevamos colaborando muchísimo tiempo. Cuando yo empecé, que va a ser ahora nada, 16 años, me costó mucho porque la gente no estaba acostumbrada a esta mentalidad, ¿no? Y yo, gracias a Dios, lo traigo de pequeñita, la semilla de mi crianza en Sevilla, y siempre he estado voluntaria en orfanatos, en asilos, en casas de acogida de mayores. Entonces, para mí era como un encaje en una filosofía que yo había practicado desde siempre. Y me costó mucho encontrar, pero obviamente recurrí a Cáritas y colaboramos desde hace muchísimo tiempo con Cáritas de aquí de Estepona, con el comedor social, y normalmente durante todo el tiempo colaboramos en campañas, recogemos comida, recogemos material escolar, ayudamos de muchísimas maneras, y ahora pues veo que hay muchas más empresas que lo hacen. Y la verdad que me alegra muchísimo porque veo que es algo que nos sentíamos un poquito solos y como los raritos, los americanos, que claro, los americanos hacen estas cosas, pero no es verdad, o sea, esto también es muy nuestro, lo que pasa es que no estaba implementado en las empresas porque no veían el valor, no veían el valor de la satisfacción de colaborar con lo que te rodea. Nosotros hemos donado mascarillas al Hospital Costa del Sol, hemos donado mascarillas a una residencia de ancianos que tenemos pegadito en nuestro hotel, en Isdave, y a la Policía Nacional, porque también estaban necesitados, y al no tener clientes, esas mascarillas que teníamos para los clientes, decidimos donarlas y ahora hemos comprado para cuando abramos tener el material suficiente, pero en ese momento y hemos donado comida de nuestro restaurante y nuestras tiendas. Hoy hemos donado tenemos un supermercado dentro de nuestro resort y pues la comida se va caducando y como no sabemos cuándo abríamos, pues donamos una cantidad de comida y ahora hemos donado otra cantidad de comida y colaboramos constantemente. Y yo creo que sé que hay hoteles que están haciendo comida para este comedor social y entonces yo creo que es buenísimo que esto se quede, por favor, que se quede. Muy que, bien, muy que creo bien. que no es solo lo que ayudamos, sino la satisfacción que le da a la gente, a los propios trabajadores, ¿no? De decir, yo estoy colaborando con mis vecinos, son mis vecinos a los que estoy ayudando. Y eso la verdad que te llena mucho de orgullo trabajar para una empresa que piensa en tu vecino, no solo en ti, sino también en lo que te rodea. Entonces, yo espero que se quede. Muy bien, muy Tengo bien. esperanza. El teletrabajo, cambiando un poquito de tema, ¿no? Tiene muchas ventajas, ¿no? Pero también tiene inconvenientes, ¿no? Según un estudio del IS Business School, más del 40% de los teletrabajadores se sienten muy estresados durante el confinamiento al verse prolongada su jornada en promedio durante más de 2 horas al día, ¿no? ¿Piensas que esta generalización del teletrabajo, como yo le digo, teletrabajo forzoso, Sí. ha venido para quedarse o las empresas volverán a las fórmulas tradicionales? Pues aquí no soy tan positiva. Yo creo que es una pena que el teletrabajo no esté más extendido, el teletrabajo bien organizado, porque lo que tú has dicho, esto es un teletrabajo forzoso y es un teletrabajo en condiciones que yo, mis propias compañeras y compañeros que tienen a los niños en casa, que están intentando trabajar y los niños no le dejan, es muy difícil concentrarse, entonces la facilidad de que se te prorroguen esas horas de trabajo
hasta que casi que por tu parte te sientes como responsable de que me tengo que quedar más porque mira, me ha distraído el niño, me ha distraído porque tengo que hacer la comida, porque tengo, o sea, son muchas distracciones que creo que están más ligadas a este confinamiento forzoso que al de verdad al teletrabajo. El teletrabajo es una oportunidad para flexibilizar en muchas ocasiones de personas que se ven obligadas o a no incorporarse al trabajo por cuidado de un menor o incluso a personas que viven muy lejos y que el coste es muy grande, incluso para nosotros en hostelería pagamos un plus de distancia. Entonces una persona que vive en Málaga y tiene que venir hasta Estepona, te puede costar pues en plus de distancia pues 200, 300 euros, depende del acuerdo y el convenio y demás. Entonces, si esa persona es más productiva o igual de productiva, se ahorra un atasco, una pérdida de tiempo y trabaja desde casa, pues es una oportunidad de a lo mejor rendir más si tus condiciones en casa no son las de tu familia confinada contigo dentro y claro está, pues no te permite a lo mejor esa concentración del teletrabajo. Yo me gustaría que se quedara para ciertos puestos porque creo que es muy, y en ciertas circunstancias. Yo tengo la suerte de poder haber en mi rol, trabajar desde casa y trabajar desde oficina, obviamente no como ahora, que es como más en casa que en la oficina, y antes era justamente al contrario, pero sí que es verdad que muchos de los puestos se han podido quedar trabajando porque han podido teletrabajar. Entonces yo creo que hay que mirar ese lado positivo dentro de a nivel personal, mi marido es informático y vivimos en Estepona, que está a la otra punta del campo tecnológico de Málaga. Muchos puestos de trabajo que ofrecen, el que tiene el equipo siempre ha pedido, tengo la posibilidad de teletrabajar, y en España no estaba para nada cuestionada esa opción. Era como si te quedas en casa, te estás escaqueando. O sea, y está visto que no, que somos muy productivos, somos más productivos de lo que, o sea, echamos hasta más horas de las que necesitamos. Entonces yo creo que tiene que haber ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio del control de las horas, de verdad ponerte un horario y cumplirlo como si fuera un horario de verdad en la oficina, pero que también tenga la oportunidad de que sea positivo en el sentido de dar la opción a otros puestos de trabajo que sin el teletrabajo pues no existiría. Es que Entonces aquí, yo claro, espero que tuvimos, se quede, pero aquí tengo mis tuvimos el dudas. tema de que el día 14 de mayo se decreta el estado de alarma y entiendo que muchas empresas dijeron, oye, coged los ordenadores y marchar Sí, a sí, vuestras casas, ¿no? sí, Pero sí, claro, eso no es el teletrabajo, eso como yo le digo, un teletrabajo forzoso, ¿no? Entonces yo sí, sé sí. que hay compañías, vosotros sois multinacional, que tienen esto muy protocolizado, ¿no? Entonces no sé si evidentemente eso vosotros lo habéis asumido también con esos protocolos y la gente, pues claro, lo que tú dices, bueno, Sí, hay pequeños empresarios, no todos, que entienden que el teletrabajo es para vagos, que el sí, sí, teletrabajo sí, sí. es un vago y que además afecta a la cultura empresarial. Entonces, me imagino que vosotros sí esto lo tendréis con un protocolo, ¿no? Lo digo por Sí, el tema tenemos, de la por desconexión supuesto que digital, tenemos ¿no? protocolo para todo, tenemos protocolo. Porque es que Sí, hay algunos tenemos empresarios que se creen que la protocolo. persona, al estar en su casa, puede estar 24 horas disponible, ¿no? Y no es así. Claro, no es así. Nosotros, de hecho, tenemos protocolo para todo. O sea, nosotros los que podíamos teletrabajar era más a nivel directivo, por el hecho de tener el equipo, un portátil que tienes que llevar y traer y tienes el equipo en casa. Sí que es verdad que el forzoso también hemos optado por llévate el ordenador. Yo, de hecho, tengo aquí la impresora de la oficina porque tenía que, claro, imprimir muchísimo y me la tuve que traer. Pero es verdad que tenemos un protocolo donde se recoge todo, donde nosotros tenemos nuestro control de horas estricto, tenemos como dices tú, es verdad que se pierde esa sensación de estar con tus compañeros, pero yo es que en verdad, antes, yo como sabes que estoy en el resort y en la oficina de ventas, yo estoy, como digo yo, repartida, mitad y mitad. Entonces, ahora, a través de Skype, que es la plataforma que usamos para estar contactados, estoy todos los días hablando con todos. Entonces, ahora mismo tengo muchísimo más contacto con todos mis compañeros, básicamente que cuando hago mi trabajo normal, que estoy o en un lado o en otro, Y o cómo incluso se de camino están, hacia el otro, ¿no? y cómo se están Y adaptando los managers? Pues claro, la gestión del liderazgo es diferente. Hay managers que precisan un contacto físico con los trabajadores y hay otros que no. Entonces, bueno, no sé los equipos cómo se han adaptado y sobre todo este liderazgo desde el punto de vista virtual, cómo se ha podido gestionar.
Claro, ahora mismo, claro, equipos completos, yo tengo ahora mismo solamente contabilidad que está trabajando desde casa, que su jefe sí sigue, y nosotros que tenemos nuestro equipo, el resto no tiene equipo, está todo el equipo en ERTE, entonces ahí es difícil. Pero, por ejemplo, mantenimiento, que sí que está en físico, pero su jefe ha estado combinando el teletrabajo con el físico. Ellos se manejan mucho también por el teléfono, por el WhatsApp, por el físico. Entonces sí que es verdad que, por ejemplo, ese grupo, ese equipo sí necesita ese contacto físico, porque están acostumbrados a hacer esa piña física y trabajar unidos y hacer sus reuniones de distribución de tareas a primera hora de la mañana y merendar juntos. Y entonces ellos sí que han llevado peor el jefe no está y el jefe es todo por teléfono, y cuando el jefe ha ido, que ha ido bastante, era como, qué bien, ¿no? Nosotros, por ejemplo, al yo estar un poquito más repartida, sí que es verdad que ese contacto es más telefónico que físico, ¿no? O sea, mitad del día con unas y mitad del día con otros, ¿no? Y ahora pues estamos prácticamente el día conectada o bien por el Skype de mensaje o bien por el Skype virtual hablando. Entonces sí que es verdad que yo las echo mucho de menos. Yo cuando hablamos le digo qué ganas tengo de estar en la oficina y de... Es verdad, o sea, ese contacto humano se pierde. Yo no teletrabajaría siempre, pero sí que pienso que es la combinación, ese equilibrio que te hablaba, ¿no? Creo que sería ideal para muchos puestos de trabajo. El poder Muy combinar bien. cuando necesito, en temporada X necesito, o hoy necesito trabajar desde casa, pero mañana voy a estar contigo en la oficina, ¿no? Y no todos los puestos, obviamente, pueden teletrabajar. En la recepcionista no puede teletrabajar, si tiene el cliente delante tiene que estar delante, pero sí que es verdad que yo creo que puede ser positivo que se quede en España este teletrabajo con sus medidas, con su protocolo, con sus controles, que no Muy se bien. abuse tú estás disponible porque estás en casa. No, estoy en casa, pero también tengo otras cosas que hacer y no estoy disponible. Sí, sí, sí. Y que haya ese control y se Muy pueda bien. equilibrar, ¿no? Quería preguntarte, evidentemente vosotros estáis en este caso, ¿no? De empresas que han tenido que poner en marcha un ERTE, ¿no? Entonces, desde el punto de vista Sí, de gestión de personas, pues, por ejemplo, el otro día salió en un programa en televisión que había un señor en un hotel, creo que de Barcelona, que tenía no sé cuántas plantas, y era un único señor que sí, estaba lo vi, manteniendo solo. todo el hotel, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente entiendo que vosotros tenéis alguna actividad de estas personas, me habla de la gente de mantenimiento, que están físicamente trabajando, tenéis Sí, un porcentaje de gente teletrabajando y tenéis también trabajadores que están en ERTE, que están en su casa y además con un problema de cobro, por lo cual es más gordo todavía. sí. Entonces, desde el punto de vista de la gestión de estos tres colectivos, ¿cómo se, cómo se hace? ¿Eso cómo se hace? Explícamelo, Teresa. Eso hablando mucho. Eso lleva mucho tiempo porque tienes que hablar Comunicación, con la ¿no? Ni gente, hablando tienes de la que llamarlo por comunicación. teléfono, tienes que ir allí. Yo la semana pasada, bueno, esta semana también he estado en la oficina 2 días y como anécdota te cuento, el martes que estaba en la oficina de ventas porque tenía que hacer unas cosas en la oficina de ventas, y el jefe de mantenimiento que estaba en el resort sube un vídeo al grupo que tenemos de los jefes, que está lloviendo dentro del apartamento, o sea, agua cayendo a caño, y me pone, no me acuerdo la expresión, pero marrón o algo así, y yo le pongo, ¿qué ha pasado? No me contesta, me voy, cojo el coche, estamos muy cerquita, pero cojo el coche y me voy para el resort para sacar agua, y cuando llego ya habían terminado de sacar agua porque habían mandado el mensaje después, y estaban allí todos como una piña, sacando agua y todo junto, y cuando de repente coincidimos en el parking subterráneo 5, era como, ¡ah, qué alegría! Y se les cambia la que El hemos pasado rostro. ahora mismo con qué bien Sí. estoy con mis compañeros. Entonces ahí tiene ese momento de psicología que se tienen que desahogar, entonces ahí tienes que estar escuchando y ahí tienes que estar pues siendo ese, no vea, y el hotel solo, y claro, las tuberías se rompen porque no se usan y había que haberla cambiado, pero como no podemos porque no estamos mucho, entonces, viene ese momento de desahogo de necesito que me escuches porque me tengo que desahogar, porque entiende mis frustraciones, ¿no? Y luego por el otro lado está el que está en su casa, que no ha cobrado, o el que ha cobrado, pero que te llama o te manda un mensajito de ¿cómo estás? Y me imagino que estáis hasta arriba, porque claro, los que hemos quedado trabajando estamos a tope. A Y tope. claro, los otros pobres están como, jo, vosotros hasta arriba y no podemos ayudar, ¿no? Entonces, hay que echarle tiempo, ¿eh? Hay que echarle tiempo, y lo bueno es que, por ejemplo, nosotros los jefes
están llamando constantemente a los equipos para ver cómo están, porque muchas veces es como, vale, sé que estás en tu casa, sé que estás con los niños, sé que no puedes salir, sé que estamos en fase 1 y todavía estamos en fase 1, pero ¿cómo estás? Y aquí estoy para llamarte, para preocuparme. Entonces, eso lleva tiempo, pero es que es la base. Porque ahora mismo la gente lo que necesita es ese momentito de desahogo y de escúchame un ratito. Y Muy bien. De otro punto de vista, desde el punto de vista más jurídico-laboral, evidentemente, pues estamos todos los días pendientes del BOE, ¿no? Ahora se ha producido sí, una cascada de reales decretos, de órdenes ministeriales que aclaran o modifican lo anterior. o no. Entonces, no sé, desde el punto de vista jurídico-laboral, si echa en falta medidas que ayuden a flexibilizar estas condiciones de trabajo, aunque luego también se está hablando de la contrarreforma laboral, ¿no? Luego dicen también determinadas partes del gobierno que solamente se va a derogar aspectos esenciales, ¿no? Entonces, bueno, no sé este tema cómo lo estás gestionando, si te resulta preocupante o no, y sobre todo desde el punto de vista de cómo ve la situación en cuanto a la inseguridad jurídica o qué echarías en falta en este tema, ¿no? Sí, yo creo que como muchos hemos echado en falta un poquito más de claridad y un poquito más de escuchar a las distintas industrias. De hecho, me parece que ha sido ayer o antes de ayer, porque ya la noción del tiempo muchas veces no sabes muy bien cuando te pones a leer BOE y informativo que ha mandado pues tu gestor o tus compañeros que comparten. Yo tengo un grupo de fórum de profesionales de recursos humanos de Málaga y nos compartimos muchísimo, sobre todo de laboral últimamente y de los ERTE que habéis hecho con el SEPE. Hemos tenido muchísimos problemas aquí en Málaga con el SEPE. Yo he echado de menos, como todos ellos, esa aclaración de la flexibilidad de haber podido no solo sacar a la gente del ERTE, que es lo genial, pero también tener esa flexibilidad de poderlos volver a meter en el ERTE cuando no lo hemos necesitado. Porque para nosotros y para muchos compañeros hubiera sido muy útil. La nota llegó ayer, cuando queda un mes de fuerza mayor. Lo aprovecharemos segurísimo, pero hemos echado en falta muchísimo el que no nos hayan escuchado a los que nos dedicamos a esto y estamos preocupados porque no es claro. Los BOE han salido borradores que luego cuando se han publicado han sido diferentes, se han transmitido y se ha hablado mucho de lo que iba a hacer el gobierno y lo que no iba a hacer, ha salido en la tele, ha dicho una cosa y luego ha hecho otra. Entonces, esa incertidumbre de tenerte que estar a las 12 de la noche esperando que publiquen el BOE para leerte el BOE, para ver qué es lo que pone, para saber qué mañana le digo a mi empresa que podemos o no podemos hacer con los trabajadores, pues yo creo que ahí sí que ha habido una falta de aclaración, de ser más conciso, de entender un poco más la situación. Han generalizado demasiado y esto no es una talla vale para todos. No todas las industrias son iguales y claro, esa no flexibilidad nos ha obligado a muchas empresas a tomar decisiones que no hubiéramos querido. Si hubiéramos, por ejemplo, podido tener esa flexibilidad de entrar y sacar, pues a lo mejor yo no hubiera tenido ayer una fuga de agua porque hubiera podido sacar mis técnicos, haber hecho unos proyectos y haberlo vuelto a meter, porque es verdad que no tengo trabajo todo constante porque no está abierto, pero sí puntuales, y al no tener esa flexibilidad, pues nos hemos visto pues forzados a tener gente no trabajando, cosa que contradice lo que el gobierno se supone que quiere que hacer, que fomentar que saquemos a la gente del ERTE, sí, muy bien, pero es que si no lo necesito todo el rato, flexibilízame que pueda volverlo a meter cuando no lo necesite, ¿no? Claro, Entonces yo creo que eso es lo que más hemos echado de menos. muy bien. Bueno, ¿qué crees que debe de cuidar y potenciar la dirección y los managers frente a los empleados en los próximos meses, teniendo en cuenta este proceso previsible de desescalada, ¿no? Pues yo creo que potencial el contacto humano porque lo que decías antes, ¿no? Ese miedo, la gente viene con miedo, la gente cuando los clientes empiecen a venir van a seguir teniendo miedo porque van a pensar, nosotros vamos a estar protegidos, vamos a llevar nuestras mascarillas, nuestras pantallas de cristal, vamos a tener todo nuestro protocolo, pero el cliente recomendamos que hagan cosas, pero ellos están allí de vacaciones en su casa y pueden hacerla o no, y ese miedo va a estar ahí. Entonces, el escuchar a tus compañeros, a tu equipo, el estar ahí dándoles apoyo, yo creo que ahí es donde el jefe tiene que poner ese empeño en ese
en ese equilibrio entre escucho, motivo, apoyo y cumplo con todas las normativas y con el servicio que tenemos que dar. Al fin y al cabo, nuestro negocio es servicio y que el cliente esté contento cuando venga. Y también ahora mismo tenemos que cumplir con una serie de protocolos de limpieza y de prevención que el personal va a estar haciendo una serie de tareas constantes. Por ejemplo, el estar limpiando cada vez que haces algo y tienes que limpiar, que se tiene claro, que va a tardar más en hacer su trabajo, porque tiene que ir entremetiendo. O sea, yo nada más que pienso ahora los bares que vosotros en Sevilla habéis abierto ya con mucho más público que nosotros, que tiene que estar constantemente limpiando, se levanta uno, tienes que limpiarlo todo hasta que se te sienta el siguiente, que si te piden, que si el papel, que si las servilletas no, que si el vaso. O sea, el camarero va a tardar mucho más en dar ese servicio, el estrés es mayor en esa persona y el servicio pues va a ser complicado porque ese miedo de ese camarero, cada vez que limpio, que no, pues eso está ahí, ¿no? Y El entonces otro día, yo creo que tenemos que tener el otro día me nuestras pasaron mejores herramientas para... el otro día me pasaron un meme que salía una señorita con una bandeja y el cliente sentado en la mesa a 2 metros y la señorita desde la bandeja le tiraba los platos. Sí, lo he visto, sí. Sí, sí. Era como, a ver, los 2 metros, ¿no? Si tengo que hacer los 2 metros. Entonces, Sí, ahí sí, va a estar sí. complicado ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio entre motivación, seguridad, explicar bien las tareas, el cumplir con esos protocolos. Va a estar interesante. Imagino que estarás al corriente de una iniciativa que ha tomado la Junta de Andalucía, concretamente la Viceconsejería de Turismo, para de alguna manera establecer un sello Sí, como de COVID calidad, free. de que la empresa, el hotel, ¿no? El hotel cumple todas las Sí, medidas de prevención, ¿no? Sobre todo, el otro día estuve escuchando a la directora de un hotel en Sevilla que había estado justo acogiendo a esta serie de personas y que obviamente habían tenido que poner en marcha estos protocolos, con lo cual ya tenía sí, sí. un recorrido importante, ¿no? Y bueno, creo que eso también, ese tipo de sello, y sobre todo que aquí en Andalucía lo haga y que sea gratis, pues claro, si tú pones un Sí. sello y te va a costar, no sé, 3.000 o 4.000 euros, pues habrá empresas que lo hagan, pero hay otras empresas que igual no lo hacen, ¿no? Entonces no sé si habéis A ver, pensado en este tipo de sí, iniciativas. sí, 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 estamos en ello justo. Y a ver, dinero te va a costar porque poder tener esa calidad, tú has invertido dinero en equipo de desinfección del ozono, todo eso, material, guantes, mascarilla, productos de limpieza. Nosotros trabajamos con una empresa, con Ecolab, producto específico, COVID, todo lo que te he explicado antes de los sensores, todo con sensor, todo. Claro, eso es una inversión que tú ya Claro, gracias a que la Junta de Andalucía ha entendido eso y ha dicho, a ver, ya habéis invertido todo ese dinero en poder de verdad tener este sello, que el sello no te cueste el doble, o sea, todo lo que has invertido más dinero. más en Entonces yo creo serio. que es una iniciativa estupenda de la Junta y que creo que también le va a dar mucha confianza a esos clientes, porque esto es el último, como el empujoncito ese que te falta, ¿qué hacemos? Vámonos, vamos de vacaciones, venga. Si esto me garantizan que está todo correcto, esto es como venía a un hospital, de lo limpio que va a estar todo. Ese es nuestro mensaje, ¿no? De esto va a estar más limpio que un quirófano, o sea, que vas a venir aquí con toda la tranquilidad del mundo. Y yo creo que es una iniciativa estupenda de la Junta de Andalucía, la verdad. Muy bien. Y desde el punto de vista, volviendo a recursos humanos, ¿dónde crees tú que, que hay que poner en foco en los próximos meses? No tanto en el corto plazo, que estamos más como actuando más como de bomberos, ¿no? No sé si te pones un poco en el faro, en este caso me gusta hablar del faro de Chipiona, que es uno de Sí. de los más altos en España, y mirando un poquito a largo plazo, pensando en la función de recursos humanos, ¿dónde crees tú que debería de focalizarse las prioridades de recursos humanos? Pues yo creo que en esa labor que tú decías antes de esa atención al trabajador, de ese trabajar en equipo, de ese escuchar, de ese guiar, del entender esos miedos y esas tensiones. Y habrá momentos que la gente tendrá ataques de ansiedad y habrá momentos en que la gente dirá, mándame alerte porque no quiero estar así. Y yo creo que ahora es el momento de cuidar a la persona. Los protocolos van hasta ahí, los tenemos que cumplir a rajatabla, pero la formación va a estar ahí porque tenemos que formar con protocolos de prevención. Pero ahora mismo el desarrollo es el personal. La gente ahora mismo ha estado en una situación de crisis, sigue en una situación de crisis, sus familias van a seguir mucho en situaciones muy, muy dramáticas
y ahora el lado más humano. Ahora nos toca la parte pura y dura de recursos humanos de la persona. Entonces yo creo que ya no solo por nuestra parte de recursos humanos, sino también por la parte de todos esos jefes o managers tienen que dar su mejor lado humano para poder dar el mejor servicio, porque como he dicho en un principio, si tú cuidas a esa persona va a trabajar a gusto, va a trabajar segura, va a trabajar relajada y va a dar el mejor de los servicios a ese cliente que viene. Entonces yo creo que ese es nuestro enfoque eh, prioritario, la atención a Muy bien, nuestros compañeros y a nuestros equipos. muy bien, Teresa. Es Bueno, la parte pues más bonita de recursos humanos desde mi punto de vista, por supuesto. muy bien, muy bien. Y desde el punto de vista un poco más corporativo de Marriott, ¿cómo están viendo España, no? Porque claro, no sé, yo sé que tienes jefes a nivel, está en Irlanda, Estados Unidos, tal, Sí. a nivel de políticas internacionales, Marriott, ¿cómo está viendo concretamente España con respecto a otros países? ¿Qué visión tiene? Nosotros, nuestra oficina corporativa están en Orlando, en Florida, y en Europa el club de vacaciones tiene oficinas y resorts, o tiene oficinas en Irlanda y en Inglaterra, en Londres, tiene el resort en Londres, en París, en Mallorca, en Marbella y en Estepona. Entonces, tenemos también oficinas de ventas en Italia. Y claro, cuando todo esto empezó en Italia, lo veían muy lejos. Lo veían como algo aislado, que había pasado como un foco en Italia. Luego se empezó a extender y era como, ha llegado a España, pero bueno, esto más o menos se va. Y ya cuando esto ha llegado a Estados Unidos es cuando de verdad han sido conscientes de la gravedad, pienso. Obviamente, en el principio de esta pandemia han reaccionado y hemos actuado con protocolos, con urgencia, porque claro, todo ha sido crear cosas que no, o adaptar cosas que teníamos para estos momentos. Hemos tenido, para cuando la gripe aviar, teníamos un protocolo de pandemia muy específico y adaptamos protocolos de pandemia de una pandemia a otra pandemia. Pero yo creo que Estados Unidos en un principio ha pensado que esto quedaba en Europa, que a ellos no les iba a afectar tanto y luego se han visto súper afectados y han entendido lo que es la gravedad de la situación, ¿no? Pero a nivel empresa han actuado desde el primer momento porque estamos preparados para ellos, ¿no? Pero a nivel hoteles, aquí tú sabes que en España, en Marriott Hotel, tenemos la cadena AC y tenemos pocos Marriotts, pero a nivel Europa sí tenemos muchos hoteles de Marriott y ellos también han actuado rápido, porque claro, nosotros aunque dependemos del corporativo, nosotros tenemos nuestras oficinas regionales y a nivel regional pues hemos actuado en el momento. Muy bien. Y, Pues y nada, hemos Teresa, contenido pues pues todo y hemos tomado las medidas necesarias para parar todo, ¿no? Y para controlar todo. muy bien. Pues Y damos las esperamos que gracias. esto pues sea una pesadilla que nos riamos en 10 años y digamos, ¿te acuerdas cuando pasamos el COVID? Sí, sí, la verdad que sí, esto quedará en los libros de historia, ¿no? Que bueno, pues te doy las gracias, Teresa. Despedimos a los oyentes del Foro de Recursos Humanos en este espacio HR 24 horas en el podcast. Y nada, muchas gracias a los oyentes, ¿no?